Buenas noches, de nuevo con ustedes en Línea Dura, en este programa pensado a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La serie El Fondo a Fondo, con catedráticos, con analistas, con estudiantes que nos dan su perspectiva sobre el tema. Nos acompaña esta noche David Benítez, gestor cultural, artista, cantante, él, que nos dirá las implicaciones según su perspectiva de este acuerdo. Las reformas tributarias y laborales, el paro nacional que le dijo no al Fondo Monetario Internacional. Se emite el programa desde Newark, en New Jersey. Ustedes pueden estar en Línea Dura a través de las redes sociales, nuestras cuentas en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ahora con David Benítez. Precisamente el problema es eso, haber firmado con el Fondo Monetario Internacional, porque no es un secreto de los ecuatorianos las famosas cartas de intenciones que se han venido dando a través de la historia. Ahora, si bien es cierto, no se han logrado cumplir nunca todas esas cartas de intenciones, y pues lo que está pasando ahora es exactamente eso, no se puede cumplir el quitar los subsidios de los combustibles, porque eso afecta a la canasta básica. Entonces, hacemos un análisis en el cual la canasta básica está sobre los $700 y el sueldo básico no llega ni a los $400. Entonces, si vas a subir aún más la canasta básica, estás empujándole al pueblo en general, pues algunos a morirse de hambre, los que no tienen esas posibilidades, ¿no? No sé en qué porcentaje hayan personas que puedan vivir cómodamente, pero hay un porcentaje muy alto de personas ahora desempleadas, y lo podemos ver en cualquier ciudad. En la calle hay comerciantes ambulantes, gente pues que vive con el diario, como se dice. Las manifestaciones sí, empiezan, apenas da el decreto, empiezan y se dan desde el sector indígena y también con los transportes, los transportistas, ¿no? La dirigencia de los transportes. Apenas pasan un par de días y los transportistas acuerdan con el gobierno algo, dejan de protestar, quitan el apoyo. En vista de eso, la gente indígena llega un día lunes a Quito, y ahí es donde yo, tomo un papel protagónico como actor político. Simplemente me puedo considerar como el pueblo quiteño, porque no tengo ninguna bandera, ni mucho menos. El hecho de vivir justamente la realidad y ser solidario con las personas que no tienen, pues me afectaba también a mí y a todos. Cuando empieza esta tragedia, digámoslo así, que es lo que se convirtió, la gente pedía derogatoria del decreto, y en principio, pues el pueblo quiteño, cuando llegaron los indígenas, el pueblo quiteño no salió a manifestar, pero el pueblo quiteño se manifestó de diferentes formas, porque tú veías mucha gente que se dedicó a cocinar, a dar comida, a dar hospedaje, si podían, o lo que más podían. Era como que ustedes están luchándola y nosotros les vamos a ayudar desde donde podamos. Hasta ya los finales de la protesta, ¿no? Porque cuando da el decreto, un día jueves, hay un paro brutal en Quito. También la gente de Quito salió y protestó, y fue violento todo eso. Cuando llegan el día lunes, los campesinos, los indígenas, porque no solo eran indígenas, también eran campesinos mestizos los que se estaban moviendo. Entonces, sí creo que son los más afectados, porque ellos venían de manera organizada. El hecho de que ellos existan como movimiento implicaba de que ellos querían dialogar directamente con el gobierno se negó y se negó y se negó, y para al final terminar derogando el decreto. Pero en ese proceso el uso excesivo de la fuerza no fue desatinado, porque tienes un toque de queda, un estado de excepción, tienes un estado de excepción de 60 días, y eso provoca más violencia. Igual las palabras del ministro Jarrín de hablar que estamos en una guerra provocaba más reacción de la gente que estaba de manera pacífica. Y además, como digo, soy testigo yo cuando estaba cubriendo, al ver de que los medios de comunicación tenían un silencio absorto y más bien como un papel de encubrir o alcahuetear las decisiones malas que estaba tomando el gobierno. En su programación habitual tú veías una guerra en la calle o veías mucha violencia en la calle, y en los canales de televisión veías la programación habitual. Entonces eso me indignó a mí también, y es lo que yo hice, pues a través de mi página personal me fui a cubrir lo que estaba pasando, y fui testigo de cómo ellos avanzaban hasta la asamblea, y sin violencia, dejaban palos, todo dejaban afuera, y después de estar un tiempo como protestando, hablando, exigiendo, reaccionaban con mucha violencia, muchas bombas. En las bombas se ve cartuchos caducados,
a perdigones, ¿no? Y se sabe que hay tantos heridos y tantos muertos, ¿no? El diálogo como tal, declaraba el presidente Moreno a estar abierto al diálogo, pero no realmente no aceptaba a los dirigentes, porque yo estaba en las asambleas que sucedían en la Casa de la Cultura y los dirigentes precisamente anunciaban a la comunidad, a todos los indígenas, que el presidente no aceptaba. Entonces, por eso los indígenas también tienen que hacer medidas de hecho, como retener un momento a periodistas para decirles, hey, no nos escuche el gobierno. Por favor, esperen un momento para que el gobierno, con ustedes aquí presentes, nos escuche. Y aprovecharon, pseudo periodista aprovechó para decir que le maltrataron y hacerse ¿cómo es esto? El secuestrado, que es mentira. Ahora, se viene dando una suerte de ajedrez, esto del diálogo. En realidad es como presión, hasta que presiona tanto el sector indígena poniendo las condiciones, porque el primer diálogo que se daba todo puertas adentro, y no es un secreto que querían comprar a los dirigentes indígenas para que desmovilicen y poder ejecutar el decreto, pero ellos no podían traicionar a su gente venía totalmente dispuesta a que se derogue el decreto y exclusivamente para que no quiten los subsidios a los combustibles. Entonces, tal es el punto que ellos logran presionar para hacer una cadena nacional y bueno, la ONU que estaba ahí como intermediaria y este famoso diálogo que al final se ven en videos también, que Celi y Martínez tienen un papel protagónico terrible, además sintiéndose ellos afectados con unas declaraciones terribles, además, como poniendo en punto de que un carro de $40,000 tiene cualquier persona del Ecuador. Entonces, hasta los memes, ¿no? Se vio en redes sociales cómo le dieron una cátedra a los dirigentes indígenas a nivel nacional, al presidente que respondió como siempre desatinadamente culpando a imaginarios, así como la Latin King, a Correa, a Putin, no sé, es como que se inventaba un montón de cosas y no respondía a las exigencias de la derogatoria, hasta que al final pues terminó cediendo por la presión del pueblo, porque en punto el pueblo quiteño ya estaba con las cacerolas afuera y si él no quería derogar, o sea, hubiera impedido la cabeza de Moreno, es lo que pasaba. La postura del gobierno precisamente es de negativa total, de un capricho además, porque si tomas una medida, cualquiera que tú tomes, debes consultar, debes hacer un estudio, un análisis sobre una medida que tú quieras tomar, pero esto fue arbitrariamente, fue como yo decido esto y se tiene que hacer esto. Entonces, frente a esto, empiezan, ¿no? la protesta social, porque constitucionalmente tú tienes el derecho a la protesta y es pacífica. Ahora, se van agravando las cosas frente precisamente a acusaciones falsas sobre acusarte de vándalo, acusarte de guerrillero, acusarte de terrorista, porque esas son las palabras de Jarrín, de Romo y de Moreno, que manejaron el discurso durante todos esos días de paro, 11, 12 días de paro. Obviamente uno se siente afectado. ¿Por qué se siente afectado? Porque yo soy el que me movilizo así, sin nada. Me salgo a la calle a dar mi voz, a dar mi apoyo a los campesinos. Fui a cocinar para los compañeros que estaban protestando. Y que tú llegas a tu casa y solo veas a las 9 de la noche un pedacito de que sale el gobierno hablando, insultándote, porque decirte terrorista es insultarte, porque nosotros somos el pueblo ecuatoriano que estábamos inconformes con una medida y tenemos todo el derecho de que nuestra voz se escuche. Entonces, es súper terrible también el lenguaje que maneja Jarrín de militar, ¿no? De como que se refería bélicamente a lo que estaba pasando en la calle, cuando no era así. Y era acusando de que están armados, y la gente lo que tenía era escudos de cartón, escudos de palo, piedras, y los armados en cambio son por parte del Estado, ¿no? Y que súper desatinadas las decisiones, además de reprimir tan violentamente a la gente. Ahora, ¿qué nos queda de saldo ahora? De saldo tenemos un montón de gente herida, no sé los datos exactos, pero hay un montón de gente herida, hay muertos, hay desaparecidos todavía, hay presos arbitrariamente, o sea, es un saldo brutal. Yo, por ejemplo, tengo una amiga muy querida que ella salió en la Tola Baja, salió con su familia el último día solo al cacerolazo, no salieron a tirar piedras y le impactaron en el ojo y casi pierde la vista. Es una madre de familia, es una profesional, es alguien que estaba en su casa y ya cansados de tanta violencia salían a decir, hey, ya paren esto, y recibes
más violencia. Entonces, obvio que nos sentimos afectados y no estamos conformes ya con el presidente Moreno, porque nos ha tratado mal a todos los ciudadanos, y no solo pasa en Quito. Tenemos un escenario en que Tungurahua, Chimborazo, Loja, Cuenca, todo el Ecuador tiene gobernaciones y alcaldías tomadas y el silencio absorto de la prensa. Es como que no pasa nada aquí, sí, no pasa nada. Ambato no tenía canales de televisión durante casi 7 días. Las pocas radios las cerraron como Pichincha Universal. O sea, tienes una persecución todo el tiempo a quien está resistiendo de manera pacífica. Incluso a los dirigentes ahora, como Vargas, se le está acusando de terrorismo. Es brutal la represión que se vive, ¿no? Y que en los medios de comunicación además mantienen ese discurso de que somos vándalos, de que somos terroristas, de que Alfonso Espinosa de los Monteros nos acusa de células urbanas con tintes de guerrilla. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo soy músico, había profesores, cocineros, madres de familia, o sea, eso es insultarle al pueblo ecuatoriano. Yo me siento afectado por el trato. A las universidades, la última declaración, dicen que eran centros, el mismo ministro Jardín, centros de acopio, que eran centros de estrategia y nada que ver, era donde la gente buenamente podía dormir, que no era en la calle, que las universidades con todo el corazón lo hicieron al ver que no se movilizaban solo hombres, se movilizaban mujeres y niños también. Entonces, ¿cómo puedes juzgar? ¿En qué corazón cabe eso? Si tienes una religión cualquiera que sea, me imagino que hay valores como el amor y la solidaridad y por último hasta la fraternidad, de darle a alguien un lugar donde duerma, porque no habían camas, dormían en aulas. Entonces, de verdad, súper afectados y súper inconformes, y la gente sigue pidiendo que se vaya a Romo y Jarrín, que era además una de las exigencias del sector indígena, y no lo están haciendo. Y hay mucha gente que está siendo juzgada como terrorista solamente por haber salido a protestar a la calle. Entonces, es algo terrible lo que está pasando. Hay un ambiente de incertidumbre, porque precisamente no se derogó el decreto, sino que al final mintieron diciendo sí derogo, pero vamos a poner otro decreto encima de ese y voy a focalizar hacia dónde van los subsidios del combustible, etcétera. Entonces todos los sectores sociales, estamos a la espera de eso, tanto los que nos vemos afectados como los que se sienten beneficiados. Estamos a la espera de saber lo que pasa, porque no es un secreto de que están jugando todas las medidas económicas para el Ecuador a favor de la banca, a favor de las cámaras de comercio, y están descuidando al sector productivo, al sector primario productivo, al campesino, al obrero. Están empujándole hacia la muerte prácticamente. Y es algo tan torpe, porque en países súper desarrollados tú tienes en cambio agricultores con muchos subsidios, porque son los que te dan de comer. Pero aquí lo que se ve con la carta de intenciones del Fondo Monetario además es precisamente cumplir un ambiente de crisis, y se dice que pues, se quiere desdolarizar el Ecuador, ¿no? Más o menos hacer otra vez un periodo bancario o llegar a la coyuntura política de lo que fue con Dajid, Maguad, etcétera, ¿no? Entonces se viene algo terrible, es lo que estamos esperando todos para aguantar o resistir. Nos ha dicho David Benítez sus argumentos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en esta serie que emite Línea Dura desde sus estudios en Newark, New Jersey, El Fondo a Fondo. Mañana, no se pierdan, tendremos la presencia de una ex concejal de Murcia en España, Margarita Guerrero, migrante ella allá en el continente europeo, que nos dirá cómo mira ese acuerdo en el que el país enfrenta al Fondo Monetario Internacional nada más y nada menos.